Bien, si os parece, vamos a comenzar con esta actividad, que como veis va a ser un poquito diferente a otras charlas, a otras conferencias de las que damos a lo largo del año. Bien, en primer lugar, tengo que comentaros que esta actividad, que se denomina Del magnetismo a la electricidad, viene patrocinada por el Museo Andaluz de la Educación, que está en Málaga, en su área metropolitana, concretamente en Alhaurín de la Torre, y nos acompaña el profesor José Antonio Maña. Pero antes de presentarlo y darle la palabra, simplemente comentaros que esta charla también está encuadrada dentro del Día Internacional de los Museos. No sé si sabéis que en torno al 18 de mayo, días antes, el propio 18 de mayo, días después, lo habréis visto en la televisión, se celebran en los museos de todo el mundo diferentes actividades para reconocer la importancia de los museos en la sociedad. Y nosotros en el Instituto tenemos la suerte de disponer de un pequeño gran museo, como yo le llamo, al Museo Aguilar y Lava, y por tanto también hacemos actividades conmemorativas de este Día Internacional de los Museos. Hemos tenido una serie de visitas especiales durante estos días y la charla o la actividad central va a ser esta que vamos a dar aquí en el Instituto Aguilar y Lava y para el alumnado del centro. Además, esta actividad se encuadra también dentro del proyecto del Museo Aguilar y Lava como recurso educativo. Un proyecto formado por profesores y profesoras de este centro, a los cuales les voy a agradecer precisamente en el día de hoy, puesto que esta actividad es la última de este curso en relación al proyecto, les voy a agradecer su participación y su colaboración en todas las actividades que hemos hecho a lo largo del año, especialmente dirigida a conocer el Museo Aguilar y Lava, a conocer sus colecciones permanentes y también muy especialmente las exposiciones temporales. Vosotros habéis tenido la oportunidad de visitarlas a lo largo del curso. La exposición sobre las joyas bibliográficas del siglo XVI, la exposición sobre los restos del avión siniestrado en 1969, el avión militar marroquí, que también lo conocéis, y la exposición Viajar en la imaginación, que tiene fundamentalmente como comisario de esa exposición y comisario del Museo Andaluz de la Educación a José Antonio Maña. José Antonio Maña es profesor de la Universidad de Málaga, pero especialmente está aquí en su calidad de responsable del Museo Andaluz de la Educación. El Museo Andaluz de la Educación nace a partir de las colecciones que Asensi y José Antonio Maña realizaron en su momento. En realidad es algo parecido a lo que nosotros tenemos aquí en Cabra. Es reunir material científico que se ha utilizado a lo largo de décadas, incluso de siglos, en los institutos históricos preferentemente y también en las universidades. Su conferencia, además, va a estar dedicada a ese aspecto tan curioso como es la invención de la electricidad, las primeras aplicaciones y, sobre todo, cómo en los institutos históricos se utilizaban estos aparatos como demostraciones empíricas de cómo se surgía la electricidad y sus diferentes aplicaciones. Pero claro, mejor que yo para explicar todas estas cosas, precisamente el profesor José Antonio Maña, al que de nuevo vengo a agradecer su presencia en el Instituto Aguilar y Lava, porque además todo este despliegue de aparataje es de su mano y por tanto es un esfuerzo importante lo que ha hecho para acompañarnos a nosotros en este día. Así que, sin más dilación, le doy la palabra al profesor Maña. Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a pasar un rato entretenido, divertido. Vamos a intentar hacer un recorrido por la historia de la electricidad y, en primer lugar, dar las gracias, como siempre, al Instituto Aguilar y Lava y sobre todo a la Fundación, su dirección y al resto del profesorado por siempre contar con nosotros, con el Museo de Málaga, Andaluz de la Educación, para cualquier evento que organizamos. Vamos a empezar un recorrido desde aquí, desde mi izquierda, hacia mi derecha. Fijaros que en las dos puntas hay dos máquinas. Ahora veremos para qué sirven cada una de ellas. Lo primero que voy a hacer es ponerme cómodo, y para ponerme cómodo, pues voy a hacer un montón de experimentos, es quitarme la chaqueta. Esto es el protocolo, se presenta uno y ahora me quito la chaqueta y ya empezamos a trabajar, ¿vale? Bien.
Vamos a contar la historia, como dice el cartel, de la electricidad, cómo ha evolucionado la electricidad desde sus orígenes. Aquí hemos puesto una foto, una diapositiva, con los personajes, algunos de los personajes más importantes en la historia de la electricidad. Veréis que hay muchos. Ahora iremos viendo un poco sobre cada uno de ellos, lo que nos dé tiempo, porque esta historia dura muchísimo tiempo, no es algo de ahora, la electricidad no es algo de ahora. Vamos a empezar. Fijaros, si me funciona esto. La electricidad es algo intrínseco en nuestras vidas. Forma parte de nuestro día a día. Es decir, si no tuviéramos electricidad, no tendríamos frío, todo sería oscuro y además sería un mundo silencioso. Todo lo que nos rodea está lleno de electricidad. Desde, como os digo, la luz que ahora mismo nos alumbra, el micrófono, los teléfonos móviles que tenemos, las comunicaciones de Internet, de Wi-Fi, el marcapasos, las máquinas que tenemos en los hospitales, todo, absolutamente todo, nuestro mundo actual está basado en la electricidad. El hombre, desde el inicio de los tiempos, ha intentado domesticarla. El ejemplo más famoso era el rayo. Los antiguos querían saber qué era eso que iluminaba en las noches el cielo. ¿Cómo empezó esta historia? Pues esta historia empezó por una casualidad. Fijaos, hace mucho tiempo alguien encontró esto. Esto es ámbar. Son fósiles. Son fósiles. Es una resina que se ha solidificado. Y esa resina, de alguna manera, por una casualidad, la frotaron contra esto que tenemos aquí, que es piel de gato. Entonces, al frotar el ámbar con la piel de gato, si acercamos nuestra piel, salta una pequeña chispa. Es decir, fijaros que el fondo fue una casualidad. Fue ámbar con piel de gato. Eso ocurrió en Grecia, 600 años antes de Cristo, y lo descubrió Tales de Mileto. Es lo que se llamaba electricidad estática. Todos conocemos un poco la electricidad estática. Alguna vez hemos probado un bolígrafo, lo frotamos con algo de lana y si tenemos pedacitos de papel, los atrae. Bueno, nosotros no tenemos un gato para frotarlo, pero sí tenemos algo parecido al ámbar, que sería esto que tenemos aquí. Sería un tubo de PVC, de lo que se utiliza en la electricidad, y tenemos una bufanda de lana, ¿vale? Si yo esto lo froto, lo estoy cargando eléctricamente. Es decir, la barra de plástico está adquiriendo electrones de esa bufanda de lana. Y una vez que yo lo cargo de electricidad, fijaros qué ocurre. Puedo atraer un globo metalizado, lleno de helio. ¿Qué ocurre? Que el globo que está cargado positivamente va a intentar eliminar la carga negativa que tiene mi barra de plástico. Porque esto se carga negativo. Fijaos, puedo hacer más experimentos. Si yo cojo una lata de refresco y acerco mi barra, parece magia. ¿Veis? Simplemente está ocurriendo lo mismo que con el globo. Estoy cargando negativamente mi barra y puedo hacer que se mueva. Pero con esto otro ocurre lo contrario. Fijaos, es una barra de vidrio, normal y corriente, y esto es un pañuelo de seda. Si yo froto la barra de vidrio contra el pañuelo de seda, lo que hago es lo contrario. Esto lo cargo positivamente y coge, se quedan sus electrones cargados en la seda, ¿vale? No lo vamos a hacer.
Bien. Además, Tales de Mileto escribió el primer tratado sobre la electricidad. Bien. Aquí tenéis otros dos aparatos que se inventaron posteriormente. Fijaos. Eso que tenéis aquí son bolitas, semillas de un árbol que se llama sauco. El sauco tiene una característica muy importante y es que se electriza muy fácilmente. Si yo vuelvo a hacer lo del paño, lo del tubo, fijaros cómo atrae las bolitas de sauco. ¿Lo veis? Moisés, ¿tú lo estás enfocando para que se vea bien? ¿Lo veis? Bien. Y el primer gran invento, uno de los primeros inventos de la ciencia con respecto al tema de la electricidad fue este aparato. Este aparato se llama un electroscopio de hojas de láminas de oro. Fijaros que tengo ahí dos laminitas, no sé si se ven, si lo enfoca bien Moisés. Veréis que tiene dos laminitas ahí. Si yo cargo de nuevo mi ámbar, que en este caso es un tubo de plástico, y se lo acerco a la parte superior, fijaros cómo se separan las láminas. ¿La veis? ¿La veis? ¿Por qué? Claro, porque la carga que se va transmitiendo por la bola superior carga las dos láminas de oro y como están cargadas las dos con el mismo signo, se separan. Vamos a verlo de nuevo. Voy a intentar descargarlo por completo. Fijaros ahora. ¿Veis cómo se levanta? Claro, esa fue una de las primeras herramientas que se inventaron a lo largo de la historia para medir, para de alguna forma comprobar la carga eléctrica. Pero eso me decía que sí, que había carga eléctrica en cualquier instrumento, pero no la cantidad. El siguiente elemento que se inventó fue este de aquí. Fijaros que es algo parecido a eso, se llama electrómetro, metro, mide. Fijaros que voy a hacer lo mismo y si os fijáis, si lo pone ahí Moisés, está viendo, ¿no? Si yo vuelvo a cargar mi ámbar con mi piel de gato, no hemos perjudicado ningún gato en esta película. Vamos a ver que se me va a levantar. ¿Veis? ¿Veis la aguja? ¿La veis? ¿Cómo se levanta? ¿Qué ocurre? Que ya podía medir la electricidad. Antes solo podía saber si había o no había. Ahora ya lo puedo medir porque tengo una escala y me dice cuánta electricidad tengo en mi barra cargada. Bien. Bueno. En el siglo, siguiendo un poco avanzando con la historia, en el siglo XVII, William Gilbert, ese señor que tenía ahí con ese cuello, descubrió la imantación por influencia, los imanes, digamos. Y también comprobó que la Tierra es un gran imán, por aquello de la brújula y digamos, el norte y el sur magnético. Y en 1672, Otto von Guericke construyó la primera máquina electrostática, es decir, máquina que era capaz de conseguir energía eléctrica sin tener que estar todo el tiempo frotando ámbar contra una piel de gato. Inventó la primera máquina. Vamos a verla. Era eso, fijaos, es un globo de azufre hecho, digamos, rígido, cogido con un palo, lo hacían frotar dándole vueltas contra una piel. Ya descubrieron que aparte de la piel de gato se podía hacer con otras cosas y el señor iba con el palo dándole espectáculo por la calle, ¿vale? Más tarde, en 1709, fijaros que estamos hablando de 1709, otro señor, Hosby, inglés, que
que trabajaba en la Royal Society y era el ayudante de Isaac Newton, era el demostrador de Isaac Newton, conoció la máquina de Van Eyck y dijo, no, esto vamos a mejorarlo. Y construyó esa otra, que es un globo de cristal que tenía un poquito de mercurio dentro y con una manivela la hacía girar, le poníamos las manos por encima y, apagando todas las luces, se veía un resplandor azul. Fue la primera gran máquina electrostática de la historia. Son muy difíciles de encontrar. No tenéis ni aquí ni en Málaga, y creo que hay una en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Madrid. Bien, ahí tenéis un poco cómo era. Es decir, había un señor que se pasaba la mañana o la tarde dándole vuelta a la manivela, y aquí había otro señor que le ponía las manos y esa bola se iluminaba color azul. Era un espectáculo. Aquello era una cosa novedosa para la época. A partir del descubrimiento de la máquina de Haussby, se crearon las veladas eléctricas. Es decir, la gente que tenía dinero iba a esos espectáculos. Como no había tele, no había móviles, pues la gente iba a esas salas y estaban los famosos, los electricistas, que se llamaba, que era la gente que hacía demostraciones eléctricas. Ahí tenéis la señora tomando el té y aquí los electricistas. Y hacían un montón de experimentos. Ahí tenéis otras fotos, son grabados originales de época. Fijaros que siempre el demostrador se aislaba del suelo con algo de resina, una plataforma de resina. Y había un espectáculo muy famoso que era cogiendo la máquina de Haussby con una espada, y aquí tenían coñac. Entonces saltaba una chispa sobre el coñac y lo prendía. Es un espectáculo, la pièce de résistance, ¿no? Cuando hacían este espectáculo salía, encendía un poco aquello y era una cosa espectacular. Bueno, ahí tenéis más grabados de la época. También teníamos uno muy famoso que era el beso eléctrico. A las chicas las subían en un taburete, ponía la máquina de Haussby y al darle el beso a ese señor le pegaba un chispazo en los labios. Una cosa encantadora. También teníamos la coronación eléctrica, que tenéis por ahí. Bueno, nosotros no tenemos la máquina de Haussby, tenemos cosas parecidas. Hoy vamos a ver 4 cosas en esta mañana. Tenemos esta máquina que hay aquí, que se llama la máquina de Van Graff. Tenemos esta otra que está aquí, que es el carrete de Ruhmkorff. Y tenemos por último un Tesla, que está por aquí. Bueno, vamos a empezar hablando del Van der Graaf. El Van der Graaf, esta máquina de aquí, esta máquina es un poco especial porque no es como lo que estábamos haciendo, es parecido. Fijaros que lo que tiene es una banda elástica de goma que hace girar un motor. Entonces, es lo mismo que estábamos haciendo con el ámbar y la piel de gato, frotando. Lo que pasa es que esta frotación se hace directamente con una banda elástica. Y la carga eléctrica se acumula aquí. Toda la carga eléctrica negativa se acumula en esta bola. Lo creó este señor, Van der Graaf, en el año 1931. Y hay alguna enorme de grande en el Museo de Boston que es capaz de producir 5 millones de voltios. Nosotros no vamos a producir tanto porque voy a pedir voluntarios ahora para hacer algún experimento, ¿vale? Bien. Tranquilo. Nadie sufrirá ningún daño. Lo creo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a poner en marcha nuestra máquina de Van Graaf. Fijaros que gira la banda. Esto es lo que se llama un descargador. Simplemente es un cable que está ahí puesto a tierra. Y lo que voy a hacer es que salten unas chispas aquí. Hoy es un día húmedo. Lo peor para la electricidad es la humedad. Si hay humedad, pocas chispas. ¿Veis? Bueno, vamos a hacer algunos experimentos. Vamos a empezar por este, que me gusta mucho.
Fijaos, cuando yo pongo en marcha esto, la carga eléctrica negativa se acumula en la esfera y a continuación se va a transmitir a esto de aquí de aluminio. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, siempre, para que no me pegue el chispazo, descargo. Que algunas veces se me olvida y me pega el leñazo. Vamos a ver qué ocurre con... ¿Acordáis de lo del bolígrafo con los papelillos? Sí. Bueno, pues vamos a probar. Le vamos a poner un poco guarrete el patio aquí al museo, ¿no? ¿Volará o no volará? Sigue volando. Voy a descargar. Fijaros, está produciéndose el mismo efecto. Es decir, yo tengo la bola cargada negativamente, he puesto unos papelillos, se cargan negativamente también los papelillos, intentan buscar para descargarse el positivo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar los experimentos con las personas. Iba a ponerme yo, pero se va a poner mi amiga Barbie. Bueno, realmente no es Barbie, es de China. Bueno, vamos a ver qué le pasa aquí a mi amiga. Atento. ¿Qué le pasará? Fijaros que está ocurriendo exactamente lo mismo. Es decir, está cargándose su pelo negativamente y está intentando descargarse en el aire, por las puntas. Siempre fijaros que la electricidad... Pero yo puedo hacer con la varita mágica que se le vaya el pelo para abajo, o que se caiga. Necesito un voluntario. Desiree nos va a ayudar. Desiree, coge esto por aquí. No, ponlo así. Y ahora, con esta otra, ponlo así. A ver, ¿tienes seguro, Desiree? No. ¿El colegio tiene seguro? Bueno. Ahora, los 150.000 voltios van a pasar
a través de Desiree, y a ver qué ocurre, mantén eso ahí, ¿vale? ¿Preparada, Desiree? Vamos, no seas cobarde. Venga, preparada, lista. Es lo mismo que la muñeca, lo que pasa es que realmente la carga ha pasado a través de ella y está llegando a esas laminitas de aluminio, ¿vale? Desiree, quita la mano. No, no, no. Venga, bájate, bájate. Bueno, como yo no soy tan gallinica como Desiree, ha tenido mucho miedo, Desiree. A ver si se me levanta la melena blanca esta que... ¿No? Sí. Es lo mismo. Soy como la Barbie. Es que no me he puesto mi pelo porque lo tengo cortito. Pero fijaros que si Desiree hubiera sido más valiente, hubiera puesto su pelo y hubiera pasado lo mismo. Lo que pasa es que he visto un poquito que estaba asustado. Fijaos, ¿veis cómo se levanta? ¿Lo veis o no? Mira, pero fijaros, si yo separo las manos, como estoy aislado, sigue estando... ¿Lo veis? Apaga, apaga. Solo cuando me bajo y toco tierra, que voy a hacerlo ahora, es cuando el pelo se va así. ¿Veis? ¿Por qué? Porque he permanecido aislado gracias a los pies. Bueno, vamos a seguir. Bueno, eso que acabamos de hacer con las laminillas que habéis visto, eso fue un experimento que hizo este señor en 1729, fue Stephen Gray, que colgó literalmente a un huérfano, él trabajaba en un orfanato, colgó a un huérfano de unos hilos de seda, digamos que lo aisló, y al tocar determinadas varillas o láminas de oro o plumas, como las que tenemos aquí, plumas, se las atraía, las levantaba. Fijaros, esto es la lámina, si me funciona, no me funciona, en cuanto enciendo el Van Graaff, ahí lo tenéis, el experimento que realizó Gray, fijaros, lo hizo en 1729, colgó a este chico que era huérfano, no tiene nada que ver, simplemente que estaba a su disposición, lo colgó de hilos de seda y con las manos atraía laminillas de oro, plumas y trocitos de papel. ¿Vale? Bien, ahí tenéis otro experimento parecido y algún otro. Bueno. El siguiente que avanzó en la historia de la electricidad fue François Fresnel, un francés, en 1733, y descubrió o definió los dos tipos de electricidad. Hoy día la conocemos como positiva y negativa en una batería, pero en aquel momento se hablaba de electricidad vítrea y resinosa. Sería un poco lo de aquí, la vítrea, que sería la positiva, y la resinosa, esta de aquí, que sería la negativa. ¿Vale? Eso se descubrió en el año 1733. Bien, es lo mismo que hemos hecho antes con el elemento. El elemento es original, este dispositivo es original, y habéis visto también cómo funcionaba el electroscopio, eso que hemos comentado antes. Bien.
El siguiente gran paso en la historia de la electricidad fue el descubrimiento de este elemento que hay aquí, que se llama la botella de Leyden, porque hasta ahora la electricidad se producía, pero no se podía almacenar, en ningún momento se podía almacenar. Entonces, la gran investigación que se realizó durante un montón de años fue cómo guardar la electricidad para poder utilizarla después. Eso lo descubrió un holandés, Peter van Musschenbroek, que descubrió que si yo ponía una vasija de cristal, algo metálico y de nuevo cristal, era capaz de acumular la electricidad. Aquí os traigo dos botellas de Leyden originales, son de 1800 aproximadamente. Arriba en el museo tenéis un montón, estas son del Museo Andaluz de la Educación. Fijaros que es lo mismo. Es una armadura metálica, un vaso de cristal y otra parte metálica. Esto hoy día lo conocemos como un condensador. Un condensador. Los que estéis estudiando física, un condensador sirve para acumular corriente eléctrica y después descargarla. Fijaros que este es el modelo que tenéis ahí, es aproximadamente 1870, 1880 y es original. Fijaros que tiene una forma adecuada para colgarlo de una máquina de las que hemos visto, que se cargue la botella de Leyden y después descargarla. Hoy día estos condensadores tienen esta forma, esto lo veréis en muchos sitios, en las farolas y en muchos dispositivos. Tienen los dos polos y se cargan igual que esto que habéis visto. Bien. Este invento, este descubrimiento, la botella de Leyden, recorrió el mundo a una velocidad increíble. Ya se conocía en China, se conocía en América, se conocía en toda Europa. Y fue el gran invento, el primer invento científico, descubrimiento científico, que recorrió el mundo, fue patentado y usado en todo el mundo. Bien. Ahí lo tenéis. ¿Cómo se descarga una botella de Leyden? Pues se utiliza esto, que es un descargador. Este aparato que tenéis aquí. Fijaros que es un mango de madera, vidrio que es aislante y dos puntas. Yo para descargar la botella de Leyden lo que hago es que uno la armadura de fuera con la armadura de dentro. Haría esto. Y aquí, si estuviera cargado, haría una chispa, se descargaría. Esto se llama descargador, también es un descargador original del siglo XIX, y la botella de Leyden, ¿vale? Se descargaría de esa manera. Bien, pero esta acumulación de energía no era mucha. Hacía falta seguir investigando para conseguir algo que acumulara energía durante más tiempo. Y ese algo antes de eso, deciros que después de la máquina de Haussmann hubo un señor, este que tenéis aquí, se llamó Ramsden, fue un científico inglés, matemático, constructor de instrumentos científicos, que construyó la máquina electrostática más grande del mundo. Construyó muchas, pero entre ellas esta que tenéis aquí, que vais a ver ahora, que se encuentra en el Museo Teylers de Holanda. Fijaros, si lo veis aquí, tengo unos discos de cristal que por frotación, frotamiento, producen energía eléctrica, y después tienen una serie de botellas de Leyden donde se va a cargar la electricidad. No sé si me funciona esto. Bien, fijaros el tamaño que tiene la máquina y la batería de botellas de Leyden para cargar electricidad. Ahí tenéis otra vista. Fijaros el tamaño de la señora que está ahí detrás. Fijaros el tamaño que tiene la máquina. Esta está en el Museo Teylers de Holanda, la ciudad, y se supone que está operativa todavía, está operativa ahora. Bien, bueno, nosotros no tenemos
máquina de Ramsden, pero sí tenemos otra máquina aquí, que es la máquina de Windsor, esta que tenemos aquí. La máquina de Windsor es una máquina que produce electricidad estática. Y vamos a ver cómo funciona. Fijaros, son dos discos. Esta es un poco más moderna. En el museo tenemos algunas muy antiguas, están perfectamente operativas. Y aquí hemos traído una pequeñita que giran esos dos discos a contramano y cargan dos botellas de Leyden, que son estas dos de aquí. Si yo hago girar esta máquina de Windsor, estoy produciendo electricidad. ¿Lo veis? Y diré, ¿para qué sirve esto? Para nada. Para nada. Es simplemente una máquina demostrativa que produce electricidad estática. Bueno, nosotros sí vamos a utilizarla para hacer algunos experimentos. Entonces, fijaos. Voy a usar un banquillo para que lo veáis mejor. Siempre me pega el chispazo. Y vamos a empezar con este experimento. Es algo parecido a lo que hemos estado haciendo antes. Esta máquina tiene una diferencia con las otras, que en cada botella carga de un signo. En este lado carga electricidad positiva y en esta otra botella carga electricidad negativa. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver qué ocurre si a eso que está aislado le damos un poquito de electricidad. Fijaros que es lo mismo que estábamos haciendo la otra vez. ¿Lo veis? Es exactamente lo mismo. Lo mismo que hacíamos con la máquina de Van Graaff, estamos haciendo con la de Windsor. ¿Vale? Si yo uno los dos brazos de descarga, ahora mismo sigue cargado, porque está la botella de Leyden cargada, si yo la descargo, pierde la electricidad. ¿Bien? Bien. Otro experimento que vamos a hacer con esta máquina es algo que descubrió Benjamin Franklin. Benjamin Franklin estaba muy preocupado con las tormentas eléctricas, porque cada vez que había tormenta, cuando caían los rayos, se producían incendios. Entonces, bueno, de alguna forma inventó, poniendo un vástago metálico, recogía electricidad de la atmósfera, no rayos, la electricidad estática que había en la atmósfera y hacía que se produjera esto que vais a ver. Esto se conoce como las campanas de Franklin. Se carga el ambiente ¿Qué ocurría? Que él tenía puesto este dispositivo en las casas. Cuando se recogía la electricidad estática de la atmósfera a través de ese vástago en el cielo, empezaban a sonar las campanas y avisaba de que se aproximaba una tormenta con rayos y la gente le podía caer un rayo y matarlo. Entonces, eso sigue ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que descargo las botellas de Leyden. ¿Vale? Bien. Tenemos un experimento más, algunas veces sale, otras no.
aquí sí Moisés, no sé si... Claro, esto es una bolita de plástico y esto es un pequeño circuito. Yo no sé si se va a poder ver. Si yo, lo que pasa es que esto está desnivelado. Si yo aplico que si no estuviera tan desnivelado empezaría a circular. No. Teóricamente es que está un poco desnivelado. Entonces la bolita empezaría a dar vueltas. Bueno, vamos a continuar. Ahí tenéis Benjamin Franklin. Benjamin fue una figura, Franklin, importantísima de la historia, porque fue muchas cosas, aparte de político, impresor, filósofo, científico, padre de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Era un colono y era mal visto en el Reino Unido, porque era de las colonias, ¿no? Su famoso experimento del rayo eléctrico, ese que todo el mundo habla, de la cometa con la llave, él lo diseñó, pero nunca llegó a realizarlo. Porque si lo hubiera realizado tal como está descrito en las láminas, es decir, una cometa, él cogiendo la llave, cayendo el rayo en la cometa, diréis, bueno, si el hilo era de seda, ¿cómo llegaba la electricidad de la cometa hasta la llave que tenía cogida? Pues sencillo, porque el hilo estaba mojado por la lluvia y por eso conducía. Eso mucha gente no lo sabe. Pero él nunca realizó este experimento, porque si él hubiera cogido la llave y le hubiera tenido un rayo, lo hubiera fulminado. De hecho, a una persona posterior a él lo mató un rayo intentando repetir el experimento. Realmente ese experimento no se hizo en Estados Unidos. Se hizo, ahí tenéis, bueno, él fue el que puso la teoría de la carga eléctrica, que es un fluido, y siempre se dice que hay exceso o falta. Ahí tenéis la barrita de ámbar y enunció el principio de conservación. Realmente el experimento, digamos, parecido al de Franklin, lo hizo François Dalibard en 1756. Y lo que hizo fue poner un vástago enorme, un montón de metros hacia el cielo, le cayó un rayo y aquí puso una botella de vino francés. Claro, era francés. ¿Por qué? Porque lo que quería es repetir como si tuviera una botella de Leiden, con el vástago ese hacia el cielo. Realmente cayó un rayo a los pocos de días y su demostrador, porque era un noble, iba uno allí a que hiciera el experimento, tocó el palo, el vástago de hierro, y cayó volando un montón de metros hacia atrás. Realmente este fue el experimento y se produjo en una ciudad francesa que se llama Marly-la-Ville. No se hizo nunca en Estados Unidos. Bueno, seguimos. El siguiente experimento, estamos por fecha, que se hizo fue este otro aparato que se llama electroforos, ¿vale? Que hace un poco parecido a lo que hemos hecho de las barras metálicas. Más tarde lo perfecciona Volta. Bien. Bueno, y entramos ya en la parte más importante de la electricidad, que es cuando se produce una disputa entre dos personajes italianos. Volta, por un lado, y Galvani, por otro. Galvani pensaba que la electricidad era algo que tenían los seres humanos. Aquí tenéis una rana, y él lo que hacía era que una botella de Leiden, un descargador, aplicaba corriente eléctrica de una botella de Leiden entre las patas de la rana y esas patas se movían. Esa historia de Galvani dio lugar a toda una teoría que se llamó el galvanismo. El galvanismo influyó mucho en algunas personas, entre ellas una escritora muy famosa que se llama Mary Shelley, que escribió un libro que se llama ¿qué? Frankenstein.
porque ella vio que con la electricidad se podía revivir a los animales y en una competición con Lord Byron y Polidori escribió el libro Frankenstein. Ahí tenéis los experimentos de Galvani. Galvani pensaba que era eso, una propiedad de los animales. Hace poco, y os recomiendo que la veáis, se escribió esta película, Mary Shelley, y hay una escena de esa película en la que se pone de manifiesto la teoría de Galvani. Vamos a verla. Fantasmagoriana, protagonizada por Claire Claremont, servidora. Es lo mejor que he visto en mi vida, se lo aseguro. Es Lord Byron. Y tengo la mejor compañía. Vayamos a hablar con él. Lord Byron. Milord, permítame presentarle al poeta Percy B. Shelley y un gran admirador de su obra. Conozco al señor Shelley. Me gustó mucho La Reina Maga. ¿Tiene? Bueno, no se ve. Es que se queda parado. Bueno, en esa película, que os recomiendo la veáis, hay una escena en la que se ve a un demostrador, un electricista, haciendo este experimento. La persona que competía con Galvani era Volta. Volta pensaba que eso de la electricidad animal era un camelo y que la electricidad era algo que se producía por alguna reacción química entre algunos materiales. Volta diseñó esto de aquí. Esto que tenéis aquí se llama la pila de Volta. No son más que una serie de láminas de dos metales separados por una almohadilla impregnada en ácido diluido. Puede ser cobre y cualquier otro material, bronce, por ejemplo. Entonces, fijaros que esta es una pila original de Volta, está sulfatada, veis que está como blanca, porque es original de época y se producía una reacción química entre esas dos láminas de bronce y cobre y se producía electricidad en estos dos puntos. Más tarde se inventó esta otra pila, que es la pila de Grenet. La pila de Grenet, fijaros que tiene dos láminas de carbón y dentro se llenaba de ácido diluido. Y aquí en estas dos bornas se cogía, se producía la electricidad. Más tarde se pusieron un montón de pilas de Grenet juntas y dio lugar a esto. Es una batería. Se parece mucho a la que tenemos en los coches. Se parece mucho a la que tenemos hoy día en los vehículos, en los coches o en las motos. Pero esta batería es de 1880-1890. Pero fijaros que lo que tiene son vasos que se llenaban de ácido. Hasta que daba lugar a esto que tenemos en nuestro día, que es lo mismo que esto. Fijaros que es una barra de carbón, dentro hay una sustancia que se produce una reacción química que comienza cuando yo toco el positivo y el negativo de la pila. Esto fue la gran revolución en la historia de la electricidad, porque yo podía almacenar y generar corriente continua en cualquier momento. Y hoy día, gracias a esto, podemos llevar los teléfonos móviles, las linternas, cualquier otro elemento. Es lo que se llama electricidad química. Si con esto hacemos electricidad química, ¿vale? Bien. El siguiente paso en la historia de la electricidad... ¿Muevo el ratón? Dale todo.
Bueno, el siguiente paso en la historia de la electricidad lo aporta otro científico inglés que se llama Michael Faraday. Faraday, que es la persona que aparece en la foto de nuestro cartel, es el padre de la electricidad que conocemos hoy día. Es la persona que vincula dos cosas, dos conceptos, que son el magnetismo y la electricidad. Fijaos, esto que tenéis aquí, esto que tenemos aquí es una bobina, cobre. Y esto que tengo aquí son unos imanes de neodimio, que es hoy por hoy los imanes más potentes que existen. Y esto que tenemos aquí es un galvanómetro, mide corriente eléctrica. Entonces, fijaros, si yo introduzco mi imán dentro de la bobina, fijaros cómo se mueve la aguja, ¿ves? Solo cuando la inserto y la saco. Este experimento tan fácil, tan elemental, es el padre de casi todos los elementos eléctricos que tenemos hoy día. Porque si yo muevo, como estoy diciendo, un imán en una bobina, produzco electricidad. Fijaros aquí, este dispositivo que hemos construido. Esto es una bobina, aquí tengo unos imanes de neodimio, y si yo muevo estos imanes a derecha e izquierda, fijaros cómo se enciende el LED, ¿lo veis? Esto es el principio de una de las herramientas más famosas que tenemos en nuestra vida cotidiana, que son la dinamo. Después de estos experimentos, él inventó esto. Este fue la primera dinamo que existió en el mundo. Fijaros, simplemente es un imán de herradura, una lámina de cobre. Si yo la hago girar en estos puntos, voy a conseguir corriente eléctrica. Esta es la dinamo de Faraday, ¿vale? Pero más tarde, hoy día, la dinamo de Faraday se utiliza para muchas cosas. Fijaros, por ejemplo, en esta linterna. Esta linterna yo la cargo mediante una dinamo, ¿vale? Pero el gran avance que... Fijaros, aquí tenemos otra dinamo. Esto es una dinamo que se utilizaba en las casas de los ricos para llamar a la servidumbre. Tengo aquí un timbre que estaba colgado en la cocina. ¿Habéis visto la serie? Bueno, sois muy jóvenes, arriba y abajo. Entonces, los señores en la planta de arriba giraban la manivela y sonaba el timbre en la servidumbre. Fijaos. El café. Bueno, empezaba por la sopa. Fijaros, esto es una dinamo. Bien, pero el gran avance de Michael Faraday fue esto que tenemos aquí. Fijaros, esto que tengo aquí en esta botella es agua con sal. Agua con sal. Concentrada. Si yo echo agua con sal aquí, no sé si veis, cuelga un alambrito, ¿lo veis? ¿Lo ves ahí bien? Tengo unos imanes, no sé si lo veis ahí en el centro, no se ve, aquí en el centro de la cacerola metálica esa, ahí dentro, hay unos imanes de neodimio. Si yo pongo aquí, fijaos, este fue el primer motor de la historia. Fijaros cómo se mueve. No es más que una batería que en aquellos momentos era una botella, una pila de Grenet o de aquel tipo, unos imanes puestos en un recipiente metálico y una varilla de cobre
que gira a través del campo magnético alrededor de esos imanes. Este fue el primer motor eléctrico que hubo en la historia. Eso sigue ahí hasta que se me acabe la batería, pero no es plano. Vamos a quitarlo, ¿lo veis todos bien? ¿Se ve bien ahí? Fijaros cómo se mueve la varilla. Este, indico, fue el primer motor eléctrico en la historia. Bueno, pues vamos a seguir. Otro de los grandes avances a lo largo de la historia y que hizo que... es que lo tengo, pero no funciona el... Ahí tenéis Faraday, ese señor que tenéis ahí. El siguiente gran inventor en la historia de la electricidad fue Graham. Graham fue el que inventó esta batería, la primera, la precursora, pero también inventó algo como esto. Entonces necesito un voluntario que va a ser... Bueno, vamos a decirle a su compañero que... ¿Daos la mano? ¿Daos la mano? A ver, esto que tenemos aquí es una dinamo de Graham. Esto produce muy pocos voltios, muy poco. ¿Sois valientes? ¿Sí? No soltéis los mangos, porque los mangos valen una fortuna. Aguantad con valor. Además, lo que sea lo vamos a repartir entre cuatro, ¿vale? Ya me diréis cómo os sentís. ¿Vale? Después lo vamos a probar con los profesores también. Allí están, ahí atrás las profesores y los profesores. ¿Preparados? ¿Miedo? No, aprieta. ¿Qué tal? ¿Cuál es vuestra experiencia y notáis? Parece la vibración de un móvil. Parece la vibración de un móvil. Bueno, vamos a probar ahora con el profesorado, por favor. Que venga por aquí. Profesorado, no. Profesorado. A ver. Yo tengo la mano pegada también, mejor. ¿Tú qué quieres? Bueno, vamos a ver aquí el profesorado. ¿Algún profesor? A ver, por favor, una profesora que dice que igualdad. Venga, y la profesora se anima, valiente ella, deja el bolso por si se te cae. A ver ahora si el profesorado tiene el mismo valor que el alumnado. ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Media vuelta o una entera? A ver, repítelo hasta que no lo he hecho. Bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Pues aquí lo único que hay es lo mismo que hay en una dinámica.
A ver, atended, por favor, ya estamos terminando. El siguiente que avanzó en todo esto fue Maxwell. Maxwell no era físico, era matemático, pero fue capaz de coger todos estos experimentos de Faraday y transformarlo en las famosas ecuaciones de Maxwell. Todo lo que tenemos hoy día, todas las cosas que aplicamos, conocemos, están de alguna forma basadas en las ecuaciones de Maxwell, que se pueden poner, como sabéis, en forma integral o en forma diferencial. Él fue realmente el que plasmó matemáticamente toda la teoría eléctrica. El siguiente gran avance se produce mediante otra guerra. Fijaos que hablábamos de la guerra Galvani-Volta, ahora vamos a hablar de la guerra Edison-Tesla, la famosa historia de la guerra de las corrientes, la batalla de las corrientes. Edison, que lo tenéis ahí, fue, aunque está muy denostado, fue una figura fundamental en la evolución de la electricidad y de la energía eléctrica, y sobre todo de la iluminación. Fue un descubridor increíble, un inventor, aunque su formación no era estrictamente académica, era más experimental, más práctica, hizo muchísimas patentes. Entre ellas, la de la corriente eléctrica continua y la iluminación, la corriente, la luz eléctrica. Instaló la luz eléctrica en una zona concreta de Nueva York, que estaba donde estaba la banca y tal. Aquí tenemos, aparte de eso, Edison creó el primer laboratorio de investigación científica, primero en una ubicación más tarde en Menlo Park. Su gran invento fue la corriente eléctrica continua. Aquí tenemos una verdadera joya, que muy pocas veces sale del museo nuestro, porque es una pieza que vale una fortuna, aproximadamente 3.000 euros. Esto es una bombilla original Edison, fabricada en Menlo Park, que tiene un filamento de bambú y es una verdadera joya. Es de ballesta, fijaros que el casquillo es de ballesta, no es de rosca, fue de los primeros de ballesta. Yo te digo que, fijaros que si lo viéramos de cerca, no sé si lo puede Moisés, lleva un filamento en forma de alas de mariposa, que es lo que se ilumina. Posteriormente se inventan otras bombillas, por ejemplo, esta, la de filamento de tungsteno y de rosca normal, la que conocemos todos. Y últimamente las bombillas que encontramos son estas otras, que son de bajo consumo, son tipo LED. Esta la virtud que tiene es que consumen muy poquito. Pero todo empezó con esta bombilla de Edison. Bien. Fijaros que ahí tenéis algunas fotos de Thomas Alva Edison. Fue muy amigo también de Henry Ford y hizo multitud de patentes. Bien, ahí tenéis el momento que probaron un montón de cosas de filamento, entre ellos las barbas de sus investigadores. Los pelos de la barba de sus investigadores lo pusieron también para intentar iluminar. Bien. El siguiente que aparece en la historia es Ruhmkorff, fue un alemán. Y el señor Ruhmkorff inventó esto que tenéis aquí, que es lo que se llama el carrete de Ruhmkorff. El carrete de Ruhmkorff hace una cosa, y es convierte energía eléctrica continua en alta tensión. ¿Para qué sirve esto? Para nada. Son máquinas demostrativas que después se utilizan en otros inventos. Así, tal como esto, para nada. Ahora veremos que aquí tenemos algunas piezas del museo y ya veremos su uso. Fijaros lo que hacemos. Produce una descarga
de 300.000 voltios entre las puntas. ¿Algún voluntario para ponerle en medio? Bueno, vamos a ver para qué sirve esto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una pequeña colección de tubos que están rellenos de gases enrarecidos, es decir, son gases nobles que se ha hecho el vacío, se ha inyectado esa pequeña cantidad de gas dentro de estos tubos y producen luces de distintos colores. Vamos a ver este primero, cómo se ilumina. Si os fijáis, al principio del tubo aparecen como unos anillos. Son lo que se llaman los espacios de Faraday. Fijaos. ¿Lo veis ahí? ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy aplicando esos 200.000 voltios al tubo de descarga y se produce un arco eléctrico entre el polo positivo y el polo negativo y se excita el gas y se ilumina. ¿Lo veis? Pues vamos a ver algunos otros en funcionamiento. Este es un tubo que tiene una característica curiosa, y es que tiene un mineral dentro que es fosforescente. Eso quiere decir que cuando se le aplique corriente eléctrica va a emitir luz. Fijaos. Ese mineral recibe esa tensión y se ilumina, es fosforescente. ¿Lo veis? Bien. Este otro es parecido a ese, pero tiene una mariposa dentro. La mariposa tiene pintadas las alas con distinto material fosforescente. Vamos a ver cómo se ilumina. ¿Lo veis? Cada parte de las alas está pintado con una pintura fosforescente de color distinto y se ilumina. Quizás en la pantalla no se ve, pero si lo miráis aquí se verán los distintos colores que produce. ¿Lo veis? Bien. Estos tubos son lo mismo, son tubos Heisler, que se llaman. Son tubos que están en su interior, como hemos dicho, cargados de un gas, de distintos gases, y que al aplicarle la corriente eléctrica de alta tensión se ilumina. ¿Veis? ¿Por qué se ven distintos colores? Porque cada trozo del tubo tiene un gas distinto. Puede ser neón, puede ser argón. ¿Veis?
tenéis otro que está dividido. Bien, vamos con un par de ellos más, vamos ya tarde, quiero terminar con una cosa chula. Este es muy chulo, se llama la escalera de Jacob. ¿Por qué? Vais a ver. Atención, sube. Es decir, el arco se produce en la parte inferior, que es donde están los dos electrodos, sube por las varillas hasta que la distancia que hay entre los dos electrodos es tan grande que el arco se deshace. Por eso se llama la escalera de Jacob. ¿Vale? Bien. Bueno, para terminar, os voy a enseñar dos más que los profesores de física de vuestro instituto os agradecerán, que será este otro. Recordad que la energía eléctrica son electrones en movimiento. Los electrones tienen carga, sí o sí. ¿Carga qué? Negativa. Entonces, si yo acerco un imán, ¿podré desviar la trayectoria de los electrodos? La teoría dice que sí. Vamos a comprobarlo. ¿Veis ahí la línea de los electrodos? Fijaros qué ocurre cuando yo le acerco los imanes. ¿Veis cómo se desvía? O si se lo pongo por abajo, ¿veis cómo se desvía? Luego esto significa que efectivamente los electrodos tienen carga, porque yo con un imán estoy haciendo que se muevan. Bien. Nos queda solo un tubo. Este de aquí. Tenemos más. Pero vamos a acabar con este. ¿Y los electrones? ¿Tienen masa los electrones? Sí. Los electrones tienen masa. ¿Y cómo se demuestra que los electrones tienen masa? Pues si nosotros hacemos que los electrones choquen contra algo y empujen un molinillo, efectivamente tendrán masa. Vamos a ver cómo chocan los electrones en ese tubo, que es un tubo se llama de carril. Fijaros cómo se mueve. ¿Por qué? Porque los electrones están chocando contra esas paletillas y empujan el molinete. Si yo cambio la polaridad del carrete de Ruhmkorff, es decir, que hago que los electrones en vez de aquí para allá vayan de allá para acá, fijaros que se mueven en el sentido contrario. ¿Vale? Es simplemente cambiar la polaridad del carrete. Bueno, pues ya nos queda muy poco. Bueno, ¿quién fue? A ver, vosotros que sois gente joven y estáis en el mundo, ¿quién fue el gran competidor de Edison? Tesla. ¿Y qué inventó Tesla? Inventó muchísimas cosas. Entre ellas, la más importante, la corriente eléctrica alterna. Y ganó la batalla de las corrientes. Prácticamente arruinó a Edison. Se dedicó a continuación al cemento. Construyó casas prefabricadas de cemento. ¿Y por qué? Porque la corriente eléctrica alterna tiene muy poco desgaste, muy poca caída, muy poca pérdida en la distancia.
El Tesla, con Westinghouse, ganó el concurso para iluminar una ciudad, Buffalo, y utilizó las cataratas del Niágara para generar la electricidad aquella. Hizo muchísimos descubrimientos. Hay un museo muy famoso, Tesla, en Belgrado, y entre todos los que hizo, mando a distancia, aunque hubo un español que patentó primeramente ese invento, su gran invento por el que todo el mundo es conocido es la bobina de Tesla. ¿Qué es la bobina de Tesla? Pues la bobina de Tesla es esto que tenemos aquí. Son dos bobinas, primaria y secundaria, y es capaz de producir un campo magnético tan amplio en la distancia que es capaz de iluminar elementos en la distancia. Yo ahora voy a sacar a otros voluntarios. Vamos a ponerlos por aquí atrás. Venido vosotros. No pasa nada. Cógete uno. Cógete otro. Me falta dos más. No, ponerlos verticales. Y ponerlos por aquí. No pasa absolutamente nada. Bien. Bueno, esto es un poco tenía ahí una transparencia, pero se ha quedado bloqueado. Esto sería un poco el final de la charla. Mantener todos os gusta la guerra de las galaxias, ¿verdad? Con una sola mano. Una sola mano, ahí por la mano. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Cuando yo active el Tesla, lo único que tenéis que hacer es, sin miedo, acercar vuestra espada láser al Tesla sin tocar la parte superior y después retirarlo y volver a hacerlo. Fijaos que el Tesla está creando un campo electromagnético grande alrededor de todo este espacio que va a conseguir iluminar, encender esos tubos fluorescentes. Son tubos fluorescentes normales y corrientes, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. Sin miedo. No toquéis con la punta de los fluorescentes la parte superior. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Preparadas? Una. Acercando. Preparando. Acercando. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger ahora con una sola mano por la parte del medio del tubo, sin que se os caiga, porque ya de estos tubos no quedan. Por el medio. Tú apriétalo fuerte. Ahí. Vamos a hacer lo mismo, pero cogiendo el tubo por la mitad del tubo. A ver qué ocurre, ¿vale? ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? Fijaos. Fijaros que solo se enciende, quitando al amigo de verde, que está súper cargado, solo se enciende la parte que está de la mano hacia arriba. ¿Por qué? Porque mi mano está sirviendo, podéis utilizarla hacia abajo del todo y volver a poner, porque mi mano está sirviendo para que el campo magnético se descargue a través de mi cuerpo hacia tierra. ¿Veis? Acercarlo y separarlo. ¡No toquéis! El que toque se electrocuta. No. ¿Vale? Bueno, pues con cuidadito soltar los tubos ahí encima de la mesa. Bueno, pues prácticamente hemos terminado. Tenía una transparencia ahí al final para deciros, ¿pensáis que ya todo está descubierto en relación con la corriente eléctrica? Pues la respuesta es no. Es decir, ahora mismo
existe una gran preocupación a nivel mundial por lo que se llaman las llamaradas solares. Una llamarada del Sol produce un campo electromagnético tan fuerte que si nos llegara directamente esa llamarada desde el Sol hacia la Tierra, podría paralizar toda nuestra energía eléctrica, quemaría nuestros transformadores y nos devolvería a la época de Tales de Mileto. Es decir, perderíamos realmente nuestra forma de vida que está basada en la electricidad. Bueno, pues espero que os haya gustado. Como decía Terminator, volveré, pero volveré con otra historia que es la de los semiconductores, es decir, cómo apareció el primer transistor y a partir del transistor los semiconductores, los circuitos integrados hasta la época de la electrónica. Por tanto, volveré.